Vale. Así que, oye, lo primero, Felipe, mil gracias por venir. La verdad es que o sea, apreciamos mucho que hayas podido venir y que dediques esta hora con nosotros. Y nada, no quiero utilizar mucho tiempo en la presentación y que nos cuentes más tu historia, pero solo así como inicio. Felipe y yo nos conocimos, bueno, cuando yo estaba haciendo el MBA y su mujer también, y nos conocimos a partir de ahí, y hace más o menos un año que me contó su idea de Merama, ¿vale? Un año después, pues en los últimos 6 meses, Merama ha levantado casi 400 millones de dólares para extender su idea por toda Latinoamérica. Y vamos, no sé si habrá muchos casos en la historia del venture capital, especialmente en LATAM, que hayan levantado tanto capital en tan poco tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, y la última ronda, solo para poner algunos datos de inversores, fue de SoftBank y Advent. Entonces, empezando un poco por ahí, Felipe, y antes de meternos en qué es Merama y un poco en toda la historia de la compañía, si quieres, te queremos conocer un poco más a nivel personal, un poco tu historia, de dónde vienes, por qué decides emprender y cómo llegas a donde estás ahora, ¿no? A montar Merama después de tus años de experiencia. Claro, perfecto. Un gusto, digo, antes que nada, gracias Luisfer, por la oportunidad y un gusto conocer a todos. También, no sé cómo lo quieras manejar, Luisfer, si la gente quiere hacer dudas, Sí, por supuesto. Nos pueden parar cuando quieran. lo más informal, entre más informal y más abierto por mí mejor, ¿no? Para hacerlo un poco más entretenido. Pero les cuento un poco de mí, ¿no? Yo soy mexicano, viví ahí gran parte de mi vida, aunque sí me fui a Estados Unidos desde joven, donde estudié, hice la universidad y tuve un trayecto un poco más tradicional. Estuve en banca de inversión en JP Morgan, haciendo algo completamente distinto. Estuve en la industria de gas y petróleo, basado en Houston, justo después de la universidad. Un sector muy interesante, me tocó las altas y las bajas, desde los mismos IPOs, hacer reestructura de deuda de los IPOs que habíamos hecho. Y bueno, fueron un par de años muy interesantes. Aprendí mucho, me di cuenta que ser banquero no es lo mío, pero más allá del trabajo, realmente lo que me movió mucho al tapete en su momento y que ahí también me impulsó a querer hacer mi MBA fue que el ser 100% financiero o 100% consultor o cualquier tipo de estas industrias realmente son muy buenas, pero muchas veces nos tendemos a quedar en un análisis muy high level, ¿no? O sea, sí nos podemos, bueno, simplemente en el análisis, por así dejarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba en banca de inversión, cuando pegó la crisis, pues sí, un modelo te puede hacer lo que tú quieras que haga y puede tener un plan de ejecución que en libros se ve muy bueno, pero llevarlo de la teoría a la práctica realmente es muy difícil, ¿no? O sea, realmente ejecutar sobre una idea, sea cual sea, es muy difícil, porque ya cuando le agregas el componente humano, ya nada tiende a salir como realmente lo planeaste. Y ahí, digo, fue un poco la razón por la que decidí salirme de JP Morgan, me fui a hacer la maestría, estuve en HBS, que justo fue donde conocí a mi co-founder, quien ahora, digo, quien es Sujay. Él justo acababa de vender un negocio y estaba por emprender otro negocio. Y bueno, ahí ya después de un par de años en Estados Unidos decidí dos cosas, ¿no? Uno, quiero emprender, quiero realmente ya remangarme las mangas, saber qué es meterme a la operación, poder tener ese tacto con la gente en el día al día y poder ejecutar las ideas y la estrategia que tengamos en mente. Y la otra también, ya era un tiempo en opinión de ya volverme a México, después de tantos años en Estados Unidos. O sea, sí sabía que en Latinoamérica realmente existe un potencial brutal para hacer muchas cosas. Y muchas veces no hay que reinventar la rueda. Muchas veces las oportunidades son un poco más claras, ¿no? Y es más bien de cómo realmente traes eficiencias al mercado, que es justo lo que estamos haciendo con Merama. Genial. Y bueno, cuéntanos un poco cómo surge la idea de Merama, cómo os dais cuenta de esa oportunidad de negocio y esas ineficiencias que hay en el mercado
y cómo te lanzas a montarla, ¿no? Porque sé que antes de Merama tú ya tenías, estabas más o menos emprendiendo, eras CEO de una empresa de energía. Entonces, ¿cómo decías dejar todo lo que tenías, que más o menos era seguro, por una cosa totalmente a construir desde cero? Sí, claro, digo, ya ahí me quedé en la historia en que me regresé a México, Sí, pero a lo mejor para terminarla, en su momento me asocié con alguien, algún mexicano que estaba emprendiendo en el sector energético, como bien dijo Luis Fer, y lo que buscábamos era eficientizar, optimizar y comercializar energía con compañías comerciales industriales. O sea, inclusive me quedé dentro del mismo sector, ya emprendiendo, pero bueno, en un poco en mi zona de confort, por así decirlo. Un sector extremadamente interesante, con mucho potencial, especialmente en mercados como América Latina y como México, que están básicamente abriendo oportunidades a inversión privada. ¿Qué pasó? Que después de un par de años cambió el gobierno en México y empezaron a poner trabas en el sector. Y el trabajo se estaba volviendo mucho más político, por así decirlo. No era ir a hablar con la Secretaría de Energía, ir a hablar con el Centro Nacional básicamente que es como el regulador del sector. Y eso era gran parte de mi labor. Empecé como director financiero, luego como director general. Y ya cuando empezó toda esa parte política, realmente ya no lo estaba disfrutando tanto como disfrutaba hacer otras cosas, ¿no? Y en ese momento me escribió Sujay, él acababa de vender su otro negocio. Por Y 700 millones, por cierto, ¿no? Algo así. lo acababa de vender por $750 millones. Y al mes y medio me marca con la idea de volver a emprender, cosa que no entiendo por qué. Si yo hubiera sido él, yo me hubiera regalado un par de meses Justo. más. Pero dado el perfil que tiene él, dado el trayecto que tiene él, realmente un potencial muy, muy bueno, ¿no? Y por dos razones. Uno, finalmente ya me pude transicionar a un rol más de advisory en esta otra compañía. Me quedé como consejero, que es donde realmente creí yo que aportaba más valor. Mi socio se terminó quedando como director general. Y el otro, pues es un poco, y eso es un sentimiento, le puedes llamar irracional o irracional, como lo veas, pero pues es algo que es un feeling que tienes cuando realmente hay una oportunidad muy buena que ves, ¿no? Y más allá de la oportunidad es el socio. Si sabes que estás con la persona correcta y si por lo menos tienes una idea, porque hemos pivoteado muchas veces desde cuando empezamos, realmente hay algo muy profundo, ¿no? Y esos tipos de oportunidades, si tienes ese perfil emprendedor o tienes esa inquietud, son cosas que te mueven y que sí hay que escuchar, porque muy pocas veces te viene una oportunidad como esta y si no las tomas ahora realmente no habrá otra, ¿no? ¿Y cuál era la oportunidad en su momento? La oportunidad que vimos y que, como dije, hemos pivoteado, pero pues no sé si están muy familiarizados con las noticias de SellerX, de Thrasio, de todas estas agregadores de marcas de e-commerce en Estados Unidos Sí, y en si Europa. puedes dar contexto un poco para todo el público, genial, de cómo funciona Claro, un poco sí. Bueno, justo en 2018 empezó una compañía que se llama Thrasio, que ahora ya está por encima, vale más de 5 mil millones de dólares, que lo que empezó a hacer es comprar compañías de e-commerce baratos y luego lo juntaba y las economías de escala básicamente justificaban un múltiplo más alto, ¿no? Entonces, es un rol muchísimo más de private equity, por así decirlo, pero al mismo tiempo con la parte tech, que es todo el fronting hacia e-commerce y realmente cómo crear sinergias entre todos estos negocios. Y lo que estaban haciendo es comprar compañías que, pues básicamente son compañías que venden 5, 7, 8 SKUs en línea a múltiplos muy baratos, llamémosle 3, 4 veces EBITDA, consolidar y pues básicamente ellos ya están trading arriba de 18 veces EBITDA, ¿no? Entonces tienes un arbitraje de múltiplos muy, muy claro, un desastre en la parte operativa. Se pueden imaginar la consolidación de cientos de marcas es difícil, pero básicamente la tesis es muy sencilla y justo cuando Thrasio empezó un año después, empezamos a ver tendencias de otras compañías como pues, todas estas que mencioné
en Europa y en Estados Unidos levantando mucho capital. Había mucho interés de compañías de deuda, porque como si nos ponemos un poco la gorra de crédito, es muy sencillo el modelo de negocio. Estás comprando flujos, inclusive sí te estás apalancando, pero por los mismos múltiplos te resulta un muy buen negocio y al final de cuentas los mismos flujos más que cubren tu compromiso de pago. Entonces había mucho interés por parte de crédito y por parte de equity investors, pues era también muy claro, ¿no? Al final de cuentas el mercado es enorme, está creciendo a unas tasas muy altas y hay mucha generación de valor desde el día uno. Entonces, justo cuando empezó a reconstruir esto, acababan de levantar ronda otras compañías que ya Treasury, ya por así decirlo, ya era más conocido, ya llevaba un año operando, pero ya veíamos como un poco más estas compañías saliendo en el mercado, pero ni una en América Latina. Eso nos decía un poco raro, ¿no? O sea, pues América Latina es la región que más está creciendo en e-commerce a nivel global, y no entendíamos por qué no había alguien que se haya lanzado. Y en su momento nosotros pensamos que la tesis iba a ser igual. Era, vamos a comprar negocios y vamos a consolidarlos. Tenemos no solo México, Brasil, tenemos al final de cuentas toda América Latina, ¿no? Sí, cada país funciona distinto, pero tenemos toda una región muy grande para ejecutar esa tesis. ¿Qué nos dimos cuenta? Que hay un componente muy distinto entre América Latina y el resto en Estados Unidos y Europa. Que básicamente en América Latina hay más concentración que fragmentación, mientras que los demás tienen más fragmentación, ¿no? Entonces, la fragmentación te permite comprar muchos pequeños que ya tienen buena tracción y juntarlos. La concentración realmente te da a entender que hay 1, 2, 3 jugadores por categoría que realmente dominan el mercado, que son 10, 15 veces más grandes que todos los demás, que han estado creciendo más de 100% año con año, pero como buena compañía en América Latina tiene muchos problemas, desde acceso a capital, que es muy difícil conseguir capital para inventario, desde también falta de conocimiento de cómo te puedes expandir fuera de tu propio país. O sea, estas compañías, por más que tienen tasas interesantes de crecimiento, no han logrado expandirse más allá de su país de origen. Tampoco han podido posicionarse en el mercado de la manera correcta. Sí en marketplaces, pero no como un B2C fuerte, ¿no? Que realmente agarre tracción para su propia marca. Del tema de tecnología, pues se podrán imaginar, siguen haciendo un poco toda la antigüita en temas de recibos y pagos y tema de análisis de mercado. Entonces hay un componente, un valor muy fuerte que podemos hacer ahí. Y la parte de supply chain. Al final de cuentas es gente que pues sigue comprando en Asia, lo sigue importando, pero también no hay tanto poder de negociación porque no existe esas economías de escala que pues se pueden lograr juntando, ¿no? A cada uno de estos negocios. Entonces, lo que empezamos a hacer desde un inicio fue, oye, ok, ya sabemos que hay una diferencia muy clara. ¿Cómo le hacemos para que los múltiplos todavía sean atractivos y podamos agarrar a los mejores de cada industria? Porque sí nos podemos adelantar muchos años de trabajo si realmente escogemos con quién queremos trabajar. Entonces ya no es un tema de comprar por comprar, es comprar de manera selectiva, aciertos, donde podemos traer capital, tanto capital de dinero, capital humano y tecnología para básicamente ejecutar sobre estas verticales y así darles una ventaja muy por encima de cualquier otro del mercado, ¿no? Entonces, esa se volvió un poco la idea del valor que Merama trae al mercado. ¿Y cómo lo ejecutamos? Empezamos, como les dije, identificar, hacemos un análisis de todo el mercado, con quién nos queremos asociar. Vamos con ellos, el pitch, se podrán imaginarlo, el proceso un poco, oye, asóciate conmigo, básicamente tus crecimientos van a ser 10, 20 veces más de lo que has tenido hasta la fecha. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con estos verticales que les mencioné, pero necesito que me vendas barato. Necesito que me vendas barato porque necesito que me vendas abajo de 6X, porque yo a final de cuentas, uno, quiero que sigas incentivado a seguir creciendo conmigo. No me sirve nada meterte, o sea, darte 10 millones de dólares, 15 millones de dólares para que ya no estés incentivado para a final de cuentas crecer conmigo. Y
y cómo logramos básicamente ese puente entre las dos cosas fue, compramos mayoría del negocio, no el 100%, entonces compramos 51%, 60%, dejamos el minority interest todavía con ellos controlan el día al día, sabemos que son gente fundamental para el negocio, pero siempre hay un camino del 100%. Entonces, desde ahora les decimos, mira, el múltiplo es bajo, sí, el múltiplo también a futuro no va a ser el que alguien te pueda dar al mercado, pero el alfa que te vamos a generar con el minority interest es mucho mayor de lo que alguien te puede ofrecer por el 100% hoy. Y ahí es donde fue básicamente ya matemáticamente a todo el mundo, financieramente a todo el mundo le hizo sentido. Y así fue como empezamos ya a agarrar tracción básicamente con las mejores marcas de América Latina. Genial. Y entonces, una vez explicado un poco el modelo de Merama, queríamos empezar a entender cómo se construye una compañía tan grande y en tantos países a la vez en tan poco tiempo, ¿no? Porque el crecimiento que habéis tenido en el último año, hay compañías... Nosotros somos muy buen abogado. Sí, sí, pero con el crecimiento que habéis tenido en el último año, que hay compañías que tardan 5 o 6 en llegar a tener varios países a la vez y lanzar varios equipos, queremos entender si nos puedes explicar cómo podéis lanzar tantos equipos a la vez, mantener el talento, tenerles motivados, porque Sí. es uno de los principales problemas que tienen muchas startups. Sí, la parte cultural o la parte humana Claro. tiene que ser frenética y peligrosa, Sí. efectivamente, de no gestionar del todo bien en ese crecimiento. Sí, no, digo, hoy por hoy, excluyendo las compañías que compramos, solo a Topco ya somos 178 personas. Y 178 realmente empezamos a reclutar en febrero. Al principio éramos Suyo y yo, y a lo mejor uno que otro para cubrir ciertos pilares fundamentales, pero todo lo demás se dio en 10 meses, ¿no? O 9 meses. Y creo que aquí es un poco, se prestó mucho también por la industria en la que estamos y por nuestro modelo de negocio, porque la primera compañía que compramos, y me acuerdo perfecto que fuimos yo y otra persona que habíamos contratado, que es abogado aparte, o sea, no había mucho valor que podía agregar en el crecimiento de las compañías, y fuimos a cenar con una de las compañías que queremos comprar, y les vendimos cielo, mar y tierra, ¿no? O sea, básicamente vas a crecer y la historia y demás. Y ok, sí tenemos el capital para hacerlo, pero la pregunta evidentemente fue, oye, ok, pero ¿qué equipo tienes para apoyarme? Entonces, en ese momento éramos Suyo y yo, que yo estaba en energía antes, y esta otra persona que era abogado, ¿no? Entonces, y ahí nos dimos cuenta, pues obviamente ya, o sea, ahí es puro storytelling, por decirlo, pero nos dimos cuenta que estábamos en un poco un catch-22, un poco el huevo y la gallina. Necesitamos las mejores compañías, pero las mejores compañías van a requerir el mejor equipo. Y viceversa, el mejor equipo y el fondeo te van a requerir, oye, enséñame tracción de cómo realmente estás creciendo. Y decidimos en ese momento apostarle más que nada al equipo y decir, ok, si nos agarramos el mejor talento es, hagamos una carta a Santa Claus, ¿quién es? O sea, básicamente gente que nos trajimos, el que empezó falabella.com, que es el e-commerce más grande del cono sur de América Latina. Unos fundadores de marketplaces, Pepsi, por ejemplo, es un marketplace de mascotas que se lo vendió a Mascota, la empresa. Gente muy senior de los diferentes marketplaces y irnos detrás de esta gente, ¿no? Y sí, usando la serie, el seed round, para decir, oye, ya tenemos el soporte, ya tenemos estas mismas compañías con las que estamos interactuando, pero hay que crear un equipo muy robusto inicialmente, ¿no? Y eso fue, pues básicamente eso fue la clave para detonar la compra de las compañías y, al final de cuentas, también para detonar la contratación de más gente, porque pues básicamente la gente sigue no solo el dinero, pero también el equipo que tienes. Y si ya teníamos un muy buen equipo y ya estábamos respaldados por muy buenos fondos, realmente ahí es donde empezamos a ver un ciclo virtuoso en todo el modelo de negocio, ¿no? Y en la constitución, para tu punto, Luis, fue, pues sí, o sea, realmente también clave en su momento fue alguien de un
básicamente agarramos un partner de una firma de abogados como General Counsel. Nos ahorró muchos costos en temas de estructuración de las compañías y demás. Ya mucho lo empezábamos a ver in-house en lugar de contratar a estas compañías por fuera. Y ahí sí también se descadena o te ahorras mucho tiempo, ¿no? Sí. O sea, que básicamente un poco la receta que utilizas es escoger una gente por debajo de vosotros muy, muy buena y que ellos os ayudasen también a formar sus equipos por debajo y que fuesen el atractivo para los equipos un poco más locales, ¿no? Sí, o sea, y otra cosa que es importante y creo que, o sea, y es normal, ¿no? Cuando la gente empieza su negocio, tiendes también a ser un poco celoso de tu equity y con justa razón, pues, ¿para qué me voy a diluir? Especialmente al principio, si mejor arranco yo y agarro tracción y con la tracción eventualmente me puedo agarrar mejores términos y es una muy buena es una manera muy válida de crecer, ¿no? O sea, básicamente llegar a ciertos milestones y poco a poco ir agarrando valor. Nosotros sí lo volteamos, ¿no? Dijimos, realmente no es un no es un tema de qué porcentaje de equity, es un tema de tamaño del pastel. Se escucha muy cliché, por así decirlo, pero realmente si es desde un inicio, oye, ¿cuál es el Employee Stock Option Pool que vamos a crear? Vamos a ser un poco más generosos con lo que vamos a ofrecer al principio dentro de ese Stock Option Pool. Vamos a traerlos. El tamaño del pastel va a crecer mucho más rápido a que si lo hubieras hecho de otra manera. Vale, genial. Por cierto, hay una pregunta de Jorge, que además trabaja en Private Equity, o sea, desde ese punto de vista, que pregunta, ¿cómo conseguís confort sobre la ventaja competitiva, en primer lugar, y la sostenibilidad a medio largo plazo de los negocios que compráis, sabiendo que tienen poco track record? A ver, si contamos la segunda, no es que tengan poco, acuérdate que hay una diferencia muy importante, ¿no? Que es lo que mencionaba América Latina. De hecho, los más fuertes de sus distintas categorías llevan más de 5 años operando, ¿no? Entonces sí hay tracción. Sí hay un componente humano. A final de cuentas, cada vez que cerramos un deal, firmamos 3 documentos, que es el SPA, el Shareholders Agreement y la línea de crédito, ¿no? Que básicamente fondeamos todo como les decía, todo el tema de inventario. Realmente, de lo más importante y lo que hay que tener más cuidado, el precio es importante, siempre lo será. Pero el Shareholders Agreement, si no lo estructuras de la manera correcta, puedes echar a perder mucho valor del día a la mañana, ¿no? O sea, cómo van, y eso involucra también la personalidad de la gente. Si hay un componente, no le quiero llamar VC en esto de decir, oye, bueno, un negocio que está creciendo y con qué más estás trabajando, porque realmente eso lo haces con cualquier sociedad. Si no le agregas el componente humano a la transacción, no te va a funcionar. Entonces, más allá de quién es el líder de negocio, sí, un componente es conocer a todos, con quién me identifico más, con quién realmente puedo trabajar más, pues puedo trabajar mejor y irte con esa decisión, ¿no? Porque a lo mejor y no es el primero, pero es el segundo o el tercero, pero si tienes esa química con la persona, te va a hacer la vida mucho más fácil de ahí en adelante. Sí. Vale. Pero, Jaime, ¿cuál era la primera pregunta? La primera era, ¿cómo conseguís confort sobre la ventaja competitiva? ¿La ventaja competitiva en qué sentido? ¿De los merchants o ante la competencia, o ante nuestra misma competencia? De los merchants. Sí. Las empresas que compráis. De los merchants, mucho es el due diligence, o sea, parte es cómo ellos han mantenido el ser el número uno de su categoría y mucho es, oye, ¿qué herramientas usan para estar informados y básicamente para tomar ese tipo de decisiones? O sea, validar que realmente existe esa atracción. Y mucho, creo que te la contesté con la segunda, que es, no son compañías que empezaron del día a la mañana, ¿no? O sea, ya están operando por más de 5 años y por lo tanto ya hay una trayectoria con la que te puedas sentir cómodos. También, que también es distinto a América Latina, pero cuando hay algún, normalmente, digo, bueno, más bien eso es igual en todas partes del mundo. Cuando te ha ido muy bien en tu categoría y tienes ya la atracción, pues obviamente ya empiezas a tener beneficios marginales que te ayudan a mantenerte siempre como número uno, ¿no? Y hablamos de capital de trabajo, es lo más sencillo. Por más que sigue siendo difícil para ellos conseguir capital de trabajo, el tener ya la atracción, el tener básicamente la relación ya con ciertos bancos y demás, te
permite tener más acceso a crédito, te permite tener más inventario y te permite siempre satisfacer más o mejor la demanda. Entonces, uno es el equipo, otro es la trayección y la otra es pues, realmente qué mejoras o qué variables competitivas ha tenido que lo ha logrado, que los ha logrado obtener esa misma atracción que ha tenido con el tiempo. Vale. Genial. Vale, y ahora queríamos también un poco entrar un poco en tu rol, ¿no? Porque un poco la formación que estás haciendo aquí es de finanzas. Ah, bueno, tenemos una pregunta antes de Andrés, si quieres, y ya luego entramos al siguiente tema. Vale, pues bueno, primero que nada, muchas gracias Felipe por estar aquí. Bueno, seguramente es que mi apellido no es tan común. Estuviste con mi hermana en Galt hace varios años. Ah, claro. Y en Austin. Sí, también en Austin. Pues bueno, yo ahorita estoy ubicado en Suiza, me acabo de mudar a Zurich, pero bueno, por allá estamos en México. Y pues me da mucho gusto que pues estén poniendo el nombre alto en el ecosistema emprendedor. Y bueno, mi pregunta, algo que me llamó mucho la atención fue el número de founding members que tienen en Merama. O sea, cuando me metí a LinkedIn hace varios meses, solo veía puro founding member y a lo mejor contabas 10 o más. Y pues no sé si podrías contarnos un poco más sobre este tema, cómo se construyó, cómo se sobrepusieron a los retos de tener a tanta gente y la toma de decisiones y equity y todos. Mira, el tema, digo, tratamos de dar eso, que es muy sencillo y es algo que Suji y yo lo vimos desde el principio. Un título no te cuesta nada. Y hace sentir a la gente, o que se ponga la camiseta de la empresa, ¿no? O sea, hasta hoy, pues, esa gente es gente que está día y noche con nosotros, es gente muy, muy comprometida. Y pues, ¿qué significa? Gente que trajimos al principio y que les dijimos, oye, hay mucho que hacer, por favor, ayúdanos a hacer todo. No hubo un cutting date. Varios amigos de todos nos criticaron ese approach. Creo que hay buenas y malas. Puede causar un poco de confusión, especialmente, como bien dijiste, a gente hacia afuera. Creo que eso poco a poco se mitiga conforme vas creciendo y vas estructurando el negocio, ya vas encapsulando y diciendo, oye, bueno, ya los ciertos roles son estos de cada quien. Pero realmente fue un tema de marketing que usamos internamente y que pues sí resultó, hasta ahora nos ha ayudado. Creo que ya dimos esa vuelta, ya tenemos gente de RH ahora sí ayudándonos finalmente a estructurar todo lo que estemos contratando como locos. Entonces, causó confusión, sí, creo que inicialmente también la gente como que se veía, yo creo que no estamos organizados internamente, con las que sí lo estábamos, pero fue un riesgo que quisimos asumir y pues bueno, creo que hasta la fecha sí nos ha apoyado, sí nos ha ayudado, pero bueno. En tema de stockholders, digo, lo empezamos en su momento, Suji y yo el negocio, hicimos el seed solos, y cuando hicimos el seed nos diluimos, no nada más obviamente con el convertible, pero con el equity, con el stock option pool, fue muy estándar. Realmente qué queremos, como básicamente de este porcentaje vamos a contratar y demás. Conforme que sigues creciendo, si hay ciertos inversionistas que te piden que tengas tu pool hasta cierto punto, entonces sí vas incrementándolo marginalmente conforme van las rondas. Pero pues el chiste es, pues básicamente es un poco lo que dije al principio, ¿no? Si traes el equipo, el tamaño del pastel va a ser mayor. Y entonces creo que no, sí hay que ser razonables, o sea, tampoco quiero regalar el equity, para mucho menos, pero pues es básicamente qué tan rápido puedes crecer. Y si, pues al final de cuentas, cómo se reditúa esa cantidad de acciones que das, cómo se te va a redituar en el crecimiento tú como co-founder del negocio. Bien. ¿Hay alguna pregunta más sobre el negocio? Porque vamos un poco a cambiar de tema. Yo tengo otras preguntas también. Dale. Adelante. Bueno, una tiene que ver con cómo desarrollas la cultura de la empresa, tanto por el crecimiento rápido, así como por el número de adquisiciones de empresas que cada una tiene su diferente cultura. Bien, eso, mira, eventualmente te traes a alguien de RH y te hace la vida mucho más fácil, ¿no? Pero realmente quien forma la cultura son los co-founders, punto final.
si no tienes cuidado con eso, tú puedes venir y traerte a gente y moverle, quitarle, no lo vas a hacer, no lo vas a lograr. Nosotros desde el principio queríamos una estructura muy plana, donde la autonomía dicte realmente cómo se van cómo va a parar el día al día. Nos trajimos a gente muy senior para eso. El nivel de contratación nunca ha bajado. Sí tenemos un proceso muy riguroso para contratar a gente y lo seguirá haciendo porque queremos seguir fomentando esa autonomía, ese poder de decisión. Y pues al final de cuentas también, digo, Suji es más joven que yo, Suji tiene 27 años, entonces yo creo que yo soy el que ahí destantea un poco la balanza, aunque tampoco estoy tan ruco, pero somos gente joven al final de cuentas, ¿no? Y el promedio de edad, no es que estemos abiertos a contratar gente más grande, pero pues sí, nos estamos divirtiendo todos, es un proceso para divertirte. Nuestra filosofía suya y mía siempre ha sido también, la vida es muy corta como para hacer negocio con gente que no quieras hacer. Lo hemos visto con inversionistas, con term sheets que tenemos malos presentimientos del inversionista, no queremos hacerlo con ellos. Es un buen problema a tener, ¿no? Lo reconozco al 100%, poder decidir con quién sí, con quién no, 100% lo reconozco, pero pues al final de cuentas es eso, ¿no? Sí, vamos a hacer o sea, nuestra misión es ser la compañía de venta de productos en línea más grande de América Latina. Sí lo queremos hacer lo más rápido posible, con el mejor equipo, pero pues al final de cuentas si no te diviertes haciéndolo, no tiene ningún sentido. Y eso un poco entre el nivel de talento que se está trayendo y siempre inculcar básicamente esa dinámica de, ok, somos gente muy seria, pero al final de cuentas también estamos aquí para pasarla bien, nos ha ayudado mucho, o por lo menos ayudar hasta ahora, que ya tenemos a gente de RH que nos apoye mucho con todo lo adicional que te podrás imaginar, de happy hours y eventos y competencias internas y cosas así. Genial. Super. ¿Alguna pregunta más, Andrés? Gracias. Pues no está tan directamente ligada a la empresa, la otra pregunta que tengo, bueno, más o menos. O sea, siento que el modelo de Merama pues, es muy parecido al de un search fund y no sé qué tanto te influyó en el MBA, que cada vez veo que les meten más la idea de esto de Entrepreneurship through Acquisition. Pues mira, sí quise hacerlo en su momento. No, creo que hay similitudes a primera vista, luego ya te das cuenta que no necesariamente hay muchas. Sí quise hacerlo, de hecho, estando en HBS, fui el que ayudó a organizar la conferencia de Entrepreneurship through Acquisition. Nunca encontré un socio con quien hacerlo, entonces nunca lo hice, por eso me fui por otro camino completamente distinto. Acá, si te das cuenta y ves nuestro ya organigrama Founder Team, o lo que como quieras llamar, ya a un lado, te das cuenta que el 85% del negocio está dedicado al crecimiento. O sea, es growth oriented en las verticales que te mencioné y es más de agregar valor más que a lo mejor optimizar algunos márgenes. Y eso nos ha ayudado mucho a diferenciar nosotros de la competencia. La competencia ha sido muchísimo más de un M&A play. Nosotros obviamente hay un componente muy importante, aunque decidimos dejarlo dejarlo pequeño, y más bien enfocarnos en, ok, nos vamos a asociar con pocas empresas, pero todo se trata de cómo aceleramos el crecimiento. Y eso es muy distinto a un search fund. Un search fund más que nada, tú quieres que los flujos más o menos se mantengan igual o tener visibilidad de esos flujos. Genial. Vale, pues ahora vamos a pasar un poco a otro tema, que es el rol de CFO, ¿no? Y queremos entender un poco, pues dentro de una compañía con tanto crecimiento y siendo el CFO de ella, tu rol es más operativo, te dedicas más al M&A, te dedicas simplemente a manejar equipo y tienes un rol más de gestión de personas. Un poco entender cómo es el rol de un CFO en una compañía que ha crecido tan rápido y también un poco esa evolución, ¿no? Desde el primer día que vas a comprar una compañía hasta ahora que tienes 180 personas debajo y varias compañías en toda Latinoamérica. Claro, sí, digo, cuando empezamos, como bien dijiste, Luis, fue romper cosas y luego vemos cómo lo solucionamos. Creo que eso es muy importante. Normalmente un CFO va a ser una persona un poco más cuadrada, por así decirlo, o siguiendo ciertos protocolos. Creo que
no, digo, de lo que he escuchado, un poco la excepción a eso porque normalmente un co-founder no termina siendo un CFO, termina siendo un COO, un CEO o algo más, ¿no? Un poco por eso, yo creo, porque básicamente es, ok, bueno, ya vengo y vamos a darle estructura a esto. Un poco el rol que me puse yo y que me puse como tal al principio y mi experiencia previa me ayudó, yo creo que a tomar este tipo de decisiones fue siempre tener en mente el riesgo-retorno. Ok, vamos, o sea, sé que no puedo tener las riendas del 100% ahorita y seguimos en proceso de tenerlo, pero sé que tengo que crecer y si no crezco, no puedo tener, o sea, sabes que el primer paso es el crecimiento. Si no lo logras, ya nada sirve, ¿no? Entonces, es un poco sentirte cómodo con ese riesgo que tienes que tomar con las primeras, un poco leap of faith, con las primeras transacciones de M&A, sabiendo que no todo cuadra al 100%, pero sabiendo que lo puedes medir. Y si te sientes, y si puedes mitigar ese riesgo lo más que puedas, ya así vas escalando un poco más el negocio, ¿verdad? Les das acceso y le das la flexibilidad a todo el mundo para crecer el negocio, para crecer sus propios, pues para crecer Merama. No puedes tener la lupa con cualquier movimiento que haga la gente, porque si no, no va a funcionar y no vas a tener la velocidad que necesitas para crecer, ¿no? Entonces, al inicial era M&A, era sí supervisión, un poco más como governance, también contratar a gente, oye, vamos a poner cosas de pues, ciertos recursos pues, de tesorería, es importante obviamente, hay ciertas cosas que tienes que cubrir desde el principio, que no te van a ahorrar dinero, que las compras que hagas obviamente estén bien hechas, pero fue un poco más eso, ¿no? Fue un poco más como poner barreras en ciertas cosas para asegurar la sustentabilidad del negocio. Justo ya que tenemos ese crecimiento, y porque pues sí, gran parte de la contratación inicialmente fue M&A y todo el equipo de growth. Dejamos como paso secundario la parte de contabilidad, de auditoría interna y demás. Eso llegó ya como un segundo plano, ¿no? O sea, ya que están operando los negocios, ya que tienes un M&A powerhouse, por así decirlo, haciendo transacciones, ya que tienes un equipo que está operando, ya te puedes, yo creo que desatender un poco de eso y decir, ok, vamos a ponerle ya un poco más de orden, ¿no? Vamos a traernos a gente interna de las Big Four, a darle básicamente ese orden. Vamos a tenernos ahí gente de tesorería, vamos a empezar ya a entender, se puede imaginar la cantidad de tipo de monedas que utilizamos. Oye, bueno, ¿cómo hacemos una estrategia de cash pooling, estrategia fiscal? ¿Cómo vamos a crecer las diferentes empresas en toda América Latina? ¿Cómo va a fluir el dinero? Ya un poco más en segundo paso, ¿no? Sí, obviamente, dejamos dinero en la mesa. Si lo hubiéramos hecho desde el principio, hubiéramos tenido beneficios fiscales, por así decirlo. Pero bueno, el crecimiento que lo obtuvimos por comprar y operar es mucho mayor al crecimiento marginal que hubiéramos tenido por hacer estos mejoras marginales, ¿no? Y así, entonces, eso fue como el segundo plano. El tercer, digo, va un poco de risa, pero pues, es buscar a un inversionista como Advent que te diga, estás haciendo todo mal y aquí está la lista de cosas que tienes que hacer. Porque ahí ya te meten compliance, te meten todo, o sea, toda una cantidad de procesos que tienes que cumplir para ser públicos, ¿no? O sea, ya cuando te consigues un inversionista que sea un growth investor, la mentalidad de ellos ya es, ok, muy bien, funciona tu modelo de negocio, qué bueno, ya invertimos sobre eso, me dio tranquilidad, pero ya es cómo vamos a pasar de aquí a una IPO o de aquí a un exit, ¿no? Y empieza a hacer todo eso desde ahorita, que eso involucra básicamente desde Sarbanes-Oxley, que básicamente es toda la regulación que tienes que tener internamente, IFRS, todo el tema de provisiones, de compras, de deudas, de todo, asegurar que esté 100% bien. Ya cosas que a lo mejor desde un inicio no pensarías, pero que ya tienes que estar pensando y que ya te hacen un poco tenerlos en mente. Bien. Y bueno, ¿cuántos sois ahora mismo en el equipo de finanzas de Merama para hacernos una idea del equipo que llevas tú por debajo? De todo el equipo somos como 35 personas. Vale.
Contabilidad, nosotros decidimos básicamente hacer un double down en contabilidad. Lo más difícil que hemos visto y aprendimos gran parte por la experiencia de Thrasio. Thrasio no ha salido a la bolsa porque no ha podido consolidar todos sus negocios. Eso es. Obviamente, vuelve un negocio muy distinto, comprando cientos y cientos de compañías, mucho más informales, pequeñas y demás. Pero ni siquiera saben cuánto inventario tienen, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos dimos cuenta desde un inicio y con estos aprendizajes fue, vamos a meter a un contador por compañía que pongamos, vamos a empezar a implementar ERPs, vamos a empezar a integrar todo el back office y eventualmente ya que sea un tema de plug and play, de te compro, pero sí, todo el front office lo sigues haciendo tú. Obviamente hay disrupciones, no estoy de acuerdo que no es lo más fácil de ejecutar, pero pues como realmente ya comparto un shared services dentro de Merama para dar apoyo a todos estos servicios. Y eso involucra, pues requiere muchas manos, ¿no? Para hacerlo. Entonces, la parte contable fue la que más creció dentro de Merama. M&A se siguió quedando un poco lean, nos trajimos a gente muy buena, acabamos de traer a liderar M&A a un VP de BlackRock. Él ya básicamente está llevando todo con su gente por debajo, ya tiene una estructura muy, muy buena y los demás están en tesorería y financial planning, que también es muy importante. Genial. Tenemos una pregunta de Sheila, que es ¿cuántas compañías habéis adquirido hasta ahora, más o menos? No sé si lo puedes decir esto, ¿no? Te digo lo que salió en el press release, que son más de 25. Vale, perfecto. Y luego, si manejáis para vuestras operaciones internas mucho software y si están fusionados entre sí, linkados o no, o cómo sois a nivel tech internamente, ¿no? Un poco. Sí, claro. Digo, en tema de tech, gran parte de la oportunidad y el valor agregado que vimos, o sea, que podemos tener como Merama fue, hay muchas herramientas, muchas veces no hace sentido reinventar las ruedas si ya existen. Pero lo que empezamos a ver es, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, que es solo Amazon, en América Latina tienes muchas plataformas de e-commerce, ¿no? Y aparte tienes tu D2C. No hemos visto, o sea, no existe una herramienta que te analice todos los marketplaces al mismo tiempo, ¿verdad? Para que te pueda ayudar a tomar decisiones muchísimo más informadas. Y eso fue un valor que empezamos a ver internamente y que básicamente desarrollamos y es un valor muy importante para las compañías con las que trabajamos, pues básicamente para saber cómo, o sea, temas de inventario, saber cómo se están abordando los diferentes países, los diferentes marketplaces, hacer planeación mucho más detallada y tomar mejores decisiones. Vale. Y bueno, ¿y software a nivel interno vuestro? ¿Tenéis muchas herramientas, pocas herramientas, las desarrolláis? No, muchas. Muchas. Bueno, o sea, sí, o sea, básicamente lo que, y fue parte de lo que mencionamos, de lo que desde el principio le dijimos a cada uno de los equipos, ¿no? Sabemos que el desarrollar algo interno se tarda, no es del día a la mañana y vamos a hacerlo bien, aunque sea un poco más paulatinamente. En el Inter vamos a agarrar herramientas que ya existen en el mercado, que nos ayuden a acelerar ese crecimiento y vuelvo a lo mismo, ¿para qué reinventar las redes si hay algo que ya existe? Utilicémoslo. Vale, genial. Vale, pues ahora vamos a pasar un poco al tema como de rondas, ¿no? Oye, habéis levantado, bueno, 3 rondas en menos de un año y rondas con diferentes tipos de inversores y de diferentes tamaños. La verdad que en todas han sido bastante grandes, sobre todo las 2 últimas, pero a ti como un poco CFO y como la persona que entiendo que estás encargada de presentar más el business plan, los números a los inversores, ¿cómo ha cambiado lo que te piden los inversores desde una ronda más seed a levantar una ronda con SoftBank o Advent? O sea, a nivel de lo que les tienes que presentar, la seguridad de los números, de la robustez del business plan, ¿cómo has notado tú esa evolución y cómo habéis conseguido que sea tan rápido, ¿no? ese cambio para poder... Claro. Sí. Mira, si quieres lo dividimos, ¿no? Y nada, un poco de contexto. Anunciamos el seed junto con la serie A. Entonces anunciamos 160, 100 deuda, 60 equity. Cuando el 60 equity estuvo, pues básicamente fueron el seed y la serie. Entonces, si hablamos en seed, serie A y serie B, el seed fue 100% presentaciones. Y fue un poco más, oye, bueno,
en nuestro modelo de negocio, cómo está tu pipeline, cuál es el equipo fundador y cómo está el pipeline, ¿no? Cómo está la trayección de los fundadores, por qué hacen sentido, dónde está la química, y pues cuál es el valor que vas a estar trayendo a la mesa, evidentemente el pipeline, ¿no? Solamente eso, tal cual, obviamente, y ahí fue un poco más generación de FOMO, por así decirlo, un poco más jugar el juego de, oye, tengo una muy buena idea, ¿quieres ser parte de esto? Enséñame un term sheet, pero pues tienes que saber que al final de cuentas me voy con el que mejor me dé la oferta. Cosa que siempre haces, pero al final, al principio no hay mucho que enseñar, es más bien quién cree más en ti, en el equipo y en la idea. La serie A se buscan un poco ya más de, ok, ¿cómo estuvo el pivot del negocio? ¿No? O sea, ya, ¿cómo está el product market fit? Por así decirlo. Pero entonces, un modelo de negocio distinto. Pero ya quieren ver cómo estuvo la validación de tu propuesta de valor. Si ya hace sentido y cómo está tu equipo. O sea, ok, está bien, ya no nada más son los founders, o sea, co-founders. ¿Cómo está el equipo que estás agarrando? Y eso ya los va a sentir un poco más cómodos porque al final de cuentas ya tienes el siguiente ticket que te va a ayudar a ejecutar sobre ese product market fit que ya les mostraste que existe. Y luego, bueno, la serie B posiblemente podría llegar a ser igual, ¿no? Nosotros sí hicimos ahí un salto a meter a growth investors. Yo creo que si hubiera sido solo SoftBank, hubiera sido un poco de lo mismo. Hubiera sido, ok, ya que contaste sobre eso, vamos a ver, existe la oportunidad que tengan en el mercado. O sea, realmente podemos llevarlo a toda América Latina o no, a qué región podemos llevarlo. Es un poco más de, ok, si yo sé que podría valer X, yo necesito este retorno, hace sentido, ok. Como nos trajimos a Advent, el due diligence de Advent y las prácticas de Advent son muy distintas, ¿no? O sea, ya, yo creo que si te traes un General Atlantic, a un KKR o cualquiera de estos fondos, ¿no? Que ya es un poco más growth equity, lo que ellos van a buscar es un poco más de tracción. Ok, ya dijiste que, por ejemplo, nosotros continuamos comprando las compañías, ok, perfecto, las conseguiste, muy bien. ¿Dónde está el valor que le estás trayendo? ¿Dónde me estás comparando ya en números? ¿Dónde está ese valor? ¿De dónde vino ese valor? Ya es muchísimo más detallada la práctica, ¿no? Y también el due diligence es muchísimo más de compliance. O sea, quieren ver cualquier tipo de riesgo que pueda existir, que donde pues básicamente que podrían quedar ellos con las manos en el fuego. Entonces, due diligence mucho más detallado, mucho más abogados en el due diligence, mucho más pesado en ese sentido. Y, por ejemplo, ¿el business plan te lo revisan igual de profundamente Advent o SoftBank que un inversor en la serie A? ¿Te hacen más challenge a los números o son igual de puristas independientemente de la ronda a la que estés levantando? Yo creo que un serie A todavía puede estar abierta la posibilidad de que puede ser, sí, pues vas a seguir haciendo pivot en tu modelo de negocio. Vale. Entonces, sí pueden hacer, o sea, hacen due diligence, pero saben que, ok, product market fit, vas bien, pero todavía sigues agarrando un poco las riendas de cómo vas a estar creciendo. En el otro ya es muy distinto, ya pues, esperarían que ya entendiste y ya es más que nada un tema de ejecución sobre ese mismo modelo de negocio. Genial. Oye, nos quedan 10 minutos, bueno, 8 minutos porque Felipe se tiene que ir súper puntual. Entonces, yo tengo alguna pregunta más, pero no sé si, para no robar tiempo también a las preguntas de vosotros, no sé si tenéis alguna pregunta. Si no, seguimos con preguntas que tengo preparadas, pero aprovechar porque quedan 8 minutos. Yo sí tengo una pregunta. Dale. No, Andrés. Sí, o sea, el hecho de que hayan levantado tantas rondas en tan poco tiempo, sin necesariamente tener una necesidad de capital, porque estaba creciendo la empresa y se iba a acabar el dinero, o sea, ¿cómo tomaron la decisión, lo que necesitamos tanto para seguir por este camino? Bueno, digo, hay dos cosas. Una, sí se nos está acabando el dinero. Acuérdate que gran parte de nuestro buen negocio es la compra. Entonces,
el dinero está comprometido y seguirá, o sea, vamos a ir ampliando y seguirá estando comprometido. La otra cosa es fundraising. Yo soy de la idea que nunca se acaba. No que sigas teniendo que levantar, obviamente la parte de ilusión es clave y tienes que saber dónde vas a tener el mayor valor, pero las conversaciones con los inversionistas es algo que nunca se debe dejar, en mi opinión, un poco en stand-by. ¿Por qué? Porque hay varias cosas. Una, cuesta tiempo llevar esa relación y si ya la tienes, el mantenerlos informados es mucho más fácil. Y luego también ellos inclusive se te pueden adelantar y te pueden dar un term sheet que tú lo estés pidiendo y pueden decir, ok, bueno, ya, o sea, ya me te facilitas y acortas mucho ese plazo de levantamiento de capital. Otro que queramos o no y un poco frío es, pues, espanta la competencia. O sea, bueno, después puede llegar a debilitar la competencia, ¿no? Si tú siempre con los inversionistas, tú sabes y los mantienes al tanto que tú eres el mejor en la industria, te van a seguir persiguiendo como tal. Y van a querer seguir asociándose contigo. Recordemos que el tema de fundraising es un juego de FOMO, a final de cuentas. Entonces, es con quién quieres estar, por qué quieres estar con ellos, todo el mundo quiere estar con los mejores. Se vuelve otra vez, ese círculo virtuoso que nunca quieres desatender, ¿no? Y mejor tenerlos de tu lado que tener a la gente fondeando a la competencia. También, por cierto, una pregunta un poco más técnica. Entrando en cómo gestionáis esa parte deuda versus equity en las compras. Yo entiendo que ahora vosotros tenéis capacidad para financiaros bastante más con deuda, que sobre todo que al principio, y entiendo que será una parte grande de las compras y bueno, algo a tener bien controlado. Sí, claro. Digo, de hecho, el paso siguiente que estamos haciendo es siempre estar refinanciando la deuda, ¿no? Incrementando por lo mismo, menos dilutivo, evidentemente. Y nosotros lo que estamos haciendo lo vemos en dos componentes. Es la compra, cómo financiamos la compra en deuda, obviamente, mayor retorno, y todo el tema de capital de trabajo. Cómo podemos financiar todo este tema de capital de trabajo, haciendo back-to-back de crédito que tenemos nosotros con cada uno de los merchants, utilizando el balance de Merama y pues el perfil crediticio de Merama, ¿no? Para tener mejores términos. ¿Qué hacemos? Siempre es, usualmente, no nada más es comprobación de flujos, ya somos EBITDA positive, o sea, desde el principio, desde la primera compañía, ese perfil evidentemente ayuda con cualquier debt provider que podríamos tener. Y el balance que tenemos también, al final de cuentas, levantas equity y paso siguiente es, oye, vamos a refinanciar la deuda para siempre estar emparejando uno con el otro. Perfecto. Genial. Y bueno, queríamos terminar dos preguntas muy rápidas, un poco más high level, ¿no? ¿Cuál es el futuro de Merama? ¿Cuál es vuestra visión, por un lado? Y la otra pregunta que ahora queríamos terminar es, ¿cómo ves LATAM, ¿no? Que es bueno, está muy caliente ahora, muchos fondos están levantando mucho dinero en LATAM y también queríamos ver tu opinión sobre el mercado de LATAM más allá un poco de Merama y el Venture Capital y de grandes compañías que están empezando a salir en Merama. Te digo, en LATAM. Sí, digo, en temas de Merama, pues seguimos remando para hacer la compañía otra vez la compañía de venta de producto en línea más grande en América Latina. Queremos ser un conglomerado, un Unilever en América Latina, y nuestra estrategia realmente es te saltas el go-to-market comprando las empresas, ¿no? Entonces aceleras todavía más ese crecimiento. Y ya empezaremos también a desarrollar nuestras propias marcas. Cuando no vemos algo en el mercado y vemos que hay potencial, empezar a nosotros a desarrollar productos propios de Merama. ¿Y salir de LATAM? ¿Lo contempláis? Sí, aunque hay mucho que hacer en Latinoamérica todavía, demasiado. Digo, en Brasil y México apenas estamos muy por encima, y los demás países son más pequeños, aunque ya también tenemos presencia en Chile, Colombia y Perú. Entonces sí, eventualmente 100% sería otro modelo de negocio, y a lo mejor más como exportando productos nos podría llegar a hacer mucho más sentido. Y el tema, el del exit, lo vemos más bien como un IPO, más que cualquier otra cosa. Y América Latina, dijo, pues bien, como bien dijiste, Luis Fer, tiene
está en la boca de todo el mundo, hay un potencial espectacular. Creo que finalmente, después de mucho tiempo, gente está volteando a ver la región y me da mucho gusto que vean que hay, o sea, no solamente hay talento, que hay mucha oportunidad de negocio, ¿no? Y con el capital que está viniendo, creo que va a haber mucho en los siguientes, o sea, va a haber muchos negocios nuevos en los siguientes años. Lo único es que creo que todo el mundo tiene que tener cuidado, es mucha gente ve a América Latina como uno solo y cada país es completamente distinto. O sea, hacer negocio en México, hacer negocio en Chile, hacer negocio en Colombia, estás hablando de agua y aceite en cada uno. O sea, sí hablamos el mismo idioma, la manera en trabajar con ellos es muy distinto. Brasil, ni se diga, es muy distinto, muy complejo. Y lo que hay que hacer, en mi opinión, y lo que hemos hecho nosotros es traerte siempre a gente local y saber que tener es un poco un voto de confianza con tu equipo, sabiendo que es mejor, delegando y dándole la autonomía para operar en esos países que tú, básicamente a nivel holding, por así decirlo, querer tomar las decisiones de todo. Genial. Oye, pues hemos terminado súper puntuales, así que nada, agradecerte muchísimo, de verdad, creo que ha sido espectacular, en mi opinión, ver como una compañía que haya crecido tanto. Nada, agradecerte muchísimo que hayas venido, de poder contar contigo y te deseamos la mejor de las suertes para que Meramar se convierta en lo que queréis que sea. Así que un abrazo fuerte. Un placer y un honor tenerte con nosotros, la verdad. Vale, muchas gracias por tenerme, fue un gusto, estuvo buena la plática. Cualquier cosa, digo, también, si tienen dudas o algo, feliz de que me contacten, ya sea un correo o lo que sea, y Luis tiene mi contacto. Perfecto, genial. Muchísimas gracias. Dale, gracias. Bien, Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Chao.